Buenas tardes, hermanos, Dios les siga bendiciendo. Les invito a abrir su Biblia en Efesios. Está haciendo un tremendo calor. Está fuerte ahora. Efesios capítulo 6, versículo 10, por favor. Dice la palabra de Dios: el versículo 11, dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El título de este mensaje es: estad firmes, estad firmes. Les invito a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, me dirijo hacia ti para agradecerte, Señor, lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de tus hijos. Y Señor, también, no solamente para expresar agradecimiento, sino también para poner, Señor, delante de ti este mensaje, para poner delante de ti a cada uno de los que están escuchando, Señor, para que en este momento también, Padre Celestial, cada uno de ellos pueda disponer de su tiempo, pueda despejarse, Señor, de todo aquello que pueda interrumpir, el que pueda prestar la debida atención a tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que trabajes, que obre tu palabra de tal manera que mis hermanos, de que todos los que están escuchando, Señor, tengan esa disposición de escuchar el mensaje, de recibirlo, de reflexionarlo, Señor, en su vida y llevarlo a la práctica, Señor. Esta tarde, Señor, yo te pido que tú obres en el corazón de aquel que lo necesita. Te he estado pidiendo durante algunos domingos, Señor, por ello, y ahora lo vuelvo a solicitar, Padre Celestial. Padre Celestial, tu obra, Señor, a través del mensaje, en aquel hermano, en aquella hermana, en aquellos que lo necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén. Hermanos, ¿a cuánto les gusta ver películas de guerra? O que tengan, hermanos, que ver con las batallas, con el tema de las batallas. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, El Gladiador, El Patriota? Una de las películas que estuve viendo el día de ayer que llamó mucho mi atención, que nunca la había visto completa, fue Rescatando al Soldado Ryan. Una película muy interesante. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque tiene que ver con lo que el día de hoy voy a tratar con usted. El apóstol Pablo trata en esta porción, hermanos, al final de la carta a los Efesios, ya en la parte final de los versículos 10 en adelante, una cosa muy importante que tiene, en la cual utiliza precisamente, hermanos, la figura de un soldado romano específicamente, y nos insta a que nosotros nos preparemos, hermanos, porque la vida del cristiano también se representa a través de una batalla que constantemente nosotros debemos estar luchando. Una batalla, una pelea, hermanos, en la cual nosotros vamos a batallar, es decir, a pelear, a llevar a cabo, y lo que el apóstol Pablo espera
al escribir esto en la carta de los Efesios, es que al llevar a la práctica lo que él dice, tú y yo y nuestros hermanos en el primer siglo y ahora tú y yo, al final de esa batalla podamos estar firmes, mantenernos desde nuestra posición tal como iniciamos al hacerlo. Esto es la idea principal o la idea del mensaje que el apóstol Pablo va a manejar en estos pasajes, hermanos, que vamos a estar considerando. En Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el versículo 19 particularmente, el apóstol Pablo nos va a decir dos cosas principales que tú y yo debemos hacer, para estar firmes, mantenernos fuertes siempre, hermanos, en esta lucha y garantizar la victoria. Dos cosas solamente, y son las que quiero compartir el día de hoy contigo. La primera de ellas es que necesitamos fortalecernos en el Señor. Mire lo que dice en el versículo 10. Por lo demás, por todo lo que resta, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, esta es una realidad que a veces ignoramos, que a veces pasamos por alto nosotros. El apóstol Pablo nos dice que necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor para poder salir avantes en esta lucha. Una realidad nos muestra el apóstol Pablo. Nos indica, hermanos, que es una realidad que nosotros podemos ser fortalecidos en el Señor. Al decirnos fortalecedos en el poder, en el Señor, en el poder de su fuerza, nos está anunciando, o no solamente nos dice, esto es lo que van a hacer. No, fortalézcase porque en el Señor hay fortaleza. Y luego nos dice que nosotros podemos ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Este es un medio muy importante. El apóstol Pablo ha venido tratando desde el primer capítulo algo importante que es la unidad en el Señor. En los capítulos 4 en adelante nos insta a la manera en que nosotros podemos contribuir unidos para trabajar en la unidad del Señor. En la mitad del capítulo 4 en adelante nos dice la tarea que tú y yo tenemos individualmente que hacer para poder contribuir a la unidad del Señor. Y al final, hermanos, en el capítulo 6 cierra el apóstol Pablo diciéndonos que necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos, aparte de estar trabajando en nuestra vida individual, haciendo las cosas que ya nos dijo anteriormente, aparte de trabajar de una manera colectiva, hermanos, para el crecimiento de la iglesia, nosotros necesitamos prestar la absoluta atención también a fortalecernos, a buscar fortalecernos en el Señor. Eso es lo primero que el apóstol Pablo nos menciona. Número 2. Para poder mantenernos firmes y ganar esta pelea, hermanos, nosotros necesitamos ponernos toda la armadura de Dios. Escúchelo bien, toda la armadura de Dios, no una parte, no solamente una parte de la armadura, sino toda la armadura de Dios. Y aquí es donde va a iniciar con esa figura, hermanos, del soldado romano, de lo que se protegía, lo que usaba el soldado romano para protegerse. Vea lo que dice el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Note cómo el apóstol Pablo hace un énfasis en ello, para indicarnos que no se nos debe olvidar tomar nada, hermanos, de lo que contiene la armadura de Dios para ponérnoslos, sino que todo, hermanos, debe ir unido. Todo lo debemos tomar para poder estar protegidos. Nos va a dar dos razones por las cuales nosotros necesitamos vestirnos esa armadura de Dios. Necesitamos ponernos la armadura de Dios por dos razones importantes. La primera de ellas es para que podamos estar firmes
contra las acechanzas de Satanás. Esa es la primera razón. La segunda razón, hermanos, nos la dice y nos dice que es en el versículo 13, para estar firmes en el día de maldad. Dos razones importantes. La primera de ellas, para estar firmes contra las acechanzas de Satanás. Nos dice el apóstol Pablo que nuestra lucha, hermanos, no es contra seres humanos. La lucha que el cristiano tiene no es contra carne y sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, y comienza a decir cada una de las huestes en los lugares espirituales de maldad. ¿Se fija? Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Nosotros como cristianos tenemos una lucha espiritual, hermanos, y para poder contrarrestar, para poder estar preparados, para poder luchar esa batalla, nosotros necesitamos vestirnos de esa armadura de Dios. Y número dos, necesitamos ponérnosla para estar firmes en el día de maldad. Vaya al versículo 13, por favor. Algo interesante que a veces no lo notamos es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. En el texto griego nosotros nos podemos dar cuenta, inclusive aquí en el español, el apóstol Pablo está afirmando o tomando en cuenta, hermanos, señalando un día diferente de los demás, un día característico. Esa característica que tiene ese día es que viene algo malo, que hay maldad en ese día, y que son cosas, hermanos, que esas maldades o esas cosas en ese día van a tener el único propósito de derrotarnos a nosotros. Ese es el objetivo. Por eso dice el apóstol Pablo que en ese día, o nosotros debemos llenarnos o vestirnos, de la armadura de Dios para poder resistir en ese día. Cuando venga ese momento, cuando venga la malo a nuestra vida, cuando venga aquello que quiera causarnos daño a nuestra vida espiritual, cuando vengan esos momentos, cuando quieran, hermanos, derrotarnos y hacernos desistir del camino de la vida cristiana que nosotros estamos batallando, que estamos luchando, nosotros, hermanos, si estamos vestidos de la armadura de Dios, nosotros vamos a poder salir avantes en esa batalla. Note que el apóstol Pablo no especifica, hermanos, todo lo que va a venir, pero al señalar el día y al mostrarlo con esa característica de que es el día malo, nos dice, nos da indicación de que es una grande razón para poder nosotros prepararnos con la armadura de Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero esto, hermanos, que el apóstol Pablo trata, nos va a decir, hermanos, si nosotros lo llevamos a cabo, nos va a asegurar la victoria. El cristiano, hermanos, continuamente va a pasar por circunstancias adversas en su vida. Circunstancias, hermanos, que van a tener el único fin, que si el cristiano no presta atención, lo van a derrotar. Ese es el fin de los problemas, hermanos. Ese es el fin de que llega, cuando van a llegar al cristiano estas circunstancias. Ese es el único propósito que tienen. Si uno no está preparado, lo que va a pasar es que va a ser derrotado. En el primer siglo, hermanos, nuestros hermanos en el primer siglo sí batallaban, sí luchaban, sí peleaban, hermanos. Sí tenían problemas fuertes en otras circunstancias. Nosotros también atravesamos muchas veces por problemas fuertes, pero no son iguales a los que pasaban nuestros hermanos en el primer siglo. Nuestros hermanos en el primer siglo, la única o la principal causa por la cual se les perseguía era por el delito de ser cristianos, por negarse a rendir adoración al César, por reconocerlo como el Señor. Ellos confesaban y decían, nosotros tenemos un solo Señor y es el Señor Jesucristo. Y la gente que confesaba, el cristiano cuando confesaba eso, lo único que le esperaba era la muerte.
Sufrían el despojo, hermanos, de sus tierras, de sus casas, de sus bienes materiales. Tú y yo el día de hoy a lo mejor no sufrimos a la misma par que ellos, no sufrimos los mismos problemas, pero sí sufrimos, hermanos, si somos atacados. Y para ello nosotros necesitamos estar protegidos con la armadura de Dios. Así que entonces necesitamos ponernos la armadura de Dios. ¿Cómo es la armadura de Dios? ¿De qué se conforma la armadura de Dios? Dice el versículo 13 en adelante: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo, qué, hermanos? ¿Cómo vamos a estar? Firmes. No nos vamos a poder mover. Así como empezamos a batallar, así vamos a permanecer firmes si nos vestimos de la armadura de Dios. Note usted, nos va a decir cada una de las cosas que se compone la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. 7 cosas, ¿contamos bien? 7 cosas, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice, de las cuales se conforma la armadura de Dios. En todos estos días, en todos estos domingos anteriores, su servidor ha estado trabajando con usted y le ha estado predicando acerca de cosas importantes que tienen que ver con su vida, que tienen que practicarlas en su vida. Vimos la importancia de escudriñar la palabra de Dios. Vimos la importancia, hermanos, que tiene la oración en nuestra vida. Las consecuencias cuando no aplicamos la oración correctamente, y las bendiciones cuando nosotros oramos a nuestro Padre Celestial. Vimos, hermanos, también la importancia que tiene el comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todavía la semana pasada estuvimos hablando de la fe en práctica, las bendiciones que hay al poner la fe en práctica. Vimos la semana pasada que la fe es el escudo de protección que nos va a ayudar a resistir, hermanos. Dice el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos, hablando la verdad siempre, practicando o andando en justicia siempre, hermanos, en todo nuestro luchar, en todo nuestro batallar. Hermanos, el cristiano no tiene permitido mentir, y es una de las cosas que el cristiano comúnmente hace. El cristiano necesita andar siempre en rectitud todos los días de su vida, porque todos los días batalla. Todos los días es una lucha, hermanos, contra el pecado, contra el mal, contra las cosas, hermanos, que nos quieren dañar espiritualmente. El cristiano tiene que armarse de la verdad en su vida y de la justicia siempre, dice el apóstol Pablo. Pero no solamente eso, sino que dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. En la semana, por ahí estuve publicando en el grupo de la iglesia, hice una pregunta, tanto en mi muro como en el de la iglesia hice una pregunta: ¿y tú estás apresto? Por allí creo que 2 respondieron, pero asumo que a lo mejor no entendieron el significado de la palabra. Me gusta la palabra que usa el apóstol Pablo aquí, hermanos, porque lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, que la forma en que nosotros nos calzamos los pies es la disposición que nosotros vamos a tener para predicar el evangelio que trae la paz al ser humano. Dice el apóstol Pablo:
Pablo, y calzaos con el apresto, es decir, la palabra apresto significa tener la entera disposición, hermanos, para anunciar el evangelio. Tener la entera disposición para proclamar el evangelio que trae la paz al ser humano. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cálzate, vístete, toma el evangelio de la paz y llévalo. Ten la disposición para predicarlo a aquellos que lo necesitan. Porque el evangelio, como lo hemos visto, hermanos, anteriormente, trae la paz al ser humano. La paz que el ser necesita para con Dios solamente es a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo es tomad el escudo de la fe. Noten usted, hermanos, tomad el escudo de la fe, y con el escudo de la fe nosotros vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese usted las figuras que usa el apóstol Pablo. Todo esto, hermanos, es una batalla en los tiempos del primer siglo, como se luchaba. ¿Cuántos han visto la película de Troya? Ustedes en algún momento se fijan que lanzaban flechas, pero no solamente lanzaban flechas, también algunas veces lanzaban flechas encendidas con berea, con brea, que era para poder encender a quienes atacaban. Hermanos, las cosas con las cuales nosotros como cristianos, en nuestro batallar, en nuestro luchar diario, a veces van a ser fuertes, duras. El apóstol Pablo dice, con este escudo ustedes van a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Nuestras circunstancias van a ser fuertes, hermanos. Nuestras peleas, los problemas que a veces van a llegar a nuestra vida, van a ser fuertes, duros. Y la única intención que tienen es destruirnos. Usted piense en algún problema en el cual se ha visto implicado y que su vida espiritual se ha ido a veces al borde de ya no querer hacer las cosas para Dios, de perder el ánimo, hermanos, de sentirse que usted está siendo derrotado y decir, pues es que ya no le hallo razón o fuerza a esto, no sé cómo salir adelante. Lo que nos va a ayudar a sostenernos y mantenernos en pie es la fe, nuestra confianza en Dios. La semana pasada yo le compartía cómo aquellos hombres de fe, hermanos, mostraron su fe en Dios, obraron haciendo la voluntad de Dios y fueron beneficiados al mostrar su fe en Dios. Hermano, tú y yo necesitamos entender que cuando vengan los problemas fuertes a nuestra vida, cuando las circunstancias parezcan que están queriendo acabar con nuestra vida espiritual, necesitamos fortalecernos en las promesas de Dios, confiar en lo que Él nos ha dicho, confiar, hermanos, en que Él está en esos momentos difíciles. Ya lo he dicho antes, uno de los pasajes que más me encanta a mí es 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Dejad, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y usted puede recordar otros pasajes que nos ayudan a entender, hermanos, que el Señor nos promete que Él va a estar siempre ahí para suplir nuestras necesidades, para ayudarnos a salir avantes en las circunstancias que parezcan atacar siempre nuestra vida y quieran derrotarnos en esta batalla que todos los días el cristiano debe estar luchando. Pero si no, hermanos, si el cristiano no toma el escudo de la fe, va a estar desprotegido, va a ser atacado y puede ser derrotado por los dardos de fuego del maligno. Versículo 17 dice, y tomad también el yelmo de la salvación. Esto es el casco que utilizaba el soldado romano para protegerse. Y la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Tenemos la fe como protección.
Tenemos la verdad para ceñirnos, la justicia, hermanos, para practicarla siempre. Debemos continuar predicando el Evangelio, no pararnos, no detenernos. Necesitamos, hermanos, tomar ese escudo de la fe, la protección, para que podamos mantenernos fortalecidos y hacer frente a las acechanzas, a los dardos de fuego, hermanos, que vendrán a nuestra vida. Necesitamos entender que tú y yo somos salvos, que hemos obtenido la salvación. No se nos debe olvidar que el Señor Jesucristo también murió por nosotros. Y tenemos que armarnos de la palabra de Dios, que es la espada con la cual nosotros vamos a luchar también, hermanos, y a contraatacar todo aquello que venga y quiera hacernos daño. Pero no solamente es eso, hay algo más, hay algo más. Versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración también es una parte importante de la armadura del cristiano que debe ponerse. Algo interesante que dice el apóstol Pablo aquí es que la oración, hermanos, no solamente es para ti, para que tú puedas mantenerte fuerte. En tu oración también debes suplicar porque tus demás hermanos sean fortalecidos, porque tus hermanos no sean derrotados. Dice el apóstol Pablo al final del versículo 18: perseverancia, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, la armadura de Dios no es algo literal. Y cuando digo literal, no me refiero a que no vamos a salir con una coraza, con los pies que se utilizaban, el calzado que se utilizaba para el soldado romano, con un casco protegiendo nuestra cabeza, con una espada, hermanos. Imagínense, salimos a la calle y si pasa una patrulla, pues es lo primero que van a hacer es detenernos, ¿verdad? Dijera alguien por ahí: bueno, y si en vez de espada sacamos una pistola, estamos más actualizados ahora, ¿no? La armadura del cristiano, la armadura de Dios, de la cual el cristiano se debe vestir, es espiritual, hermanos. Son cosas que van a ayudar siempre a nuestra vida espiritual. Son cosas que nos van a ayudar a fortalecernos siempre. Pero son cosas que podemos practicar tú y yo, y que constantemente debiéramos nosotros estarlas practicando. La lectura de la palabra de Dios, tomándonos de la palabra de Dios todos los días, aplicándola en nuestra vida, llenándonos de ella, hermanos, constantemente confiando en sus promesas que el Señor Jesucristo, que nuestro Padre Celestial nos dicen a través de ellas, orando constantemente, siendo perseverantes, persistentes todos los días, hermanos, en nuestras oraciones, nunca olvidándonos de practicarlas tal como el Señor Jesucristo nos lo enseñó, como sus apóstoles nos lo están recordando todos los días, hermanos, vistiéndonos y confiándonos todos los días en la promesa, en las promesas de nuestro Padre Celestial, teniendo fe, confianza, seguridad en que lo que Él nos dice, así será. Hablando y practicando constantemente la verdad todos los días y siendo rectos en nuestro diario vivir. Ahora tengo una pregunta, hermano. Tengo una pregunta para ti. ¿Traes puesta la armadura de Dios? Sé consciente. Seamos conscientes, hermanos. ¿Traes puesta la armadura de Dios? O mejor dicho, ¿traes puesta toda la armadura de Dios? Note que el apóstol Pablo nos dice: vestíos de toda la armadura
de Dios. Espérate, Señor, pues yo traigo la coraza de justicia y siempre ando en rectitud, yo camino y me esfuerzo, hablo la verdad todos los días. Y oye, hijo, ¿y cómo andas en tus oraciones? ¿Cómo andas en la oración? Bueno, Señor, es que pues la verdad a veces me siento bien cansado, a veces hasta me quedo dormido. Oye, hijo, ¿y cómo andas en la lectura de la palabra de Dios? ¿Te estás armando de la espada? Pues más o menos. ¿Se fija, hermano? Por eso el apóstol Pablo nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios. Cuando el soldado salía a la batalla, hermanos, cuando el soldado salía a pelear, al soldado no se le olvidaba nada. Tenía que estar siempre preparado y sabía de lo que se conformaba toda su armadura. No se le olvidaba nada. Imagínense que se le olvidaran el calzado. Imagínese usted que saliera a la batalla y se le olvidara el escudo. Normalmente en la batalla, cuando se formaban, hermanos, para batallar, para enfrentar al enemigo, lo primero que hacían era un escuadrón los que estaban adelante avanzaban a través de ellos, protegiéndose con el escudo. Era lo primero que utilizaban ellos. Era una forma de protección para cubrir a los demás que estaban atrás de ellos. Imagínense que a un soldado se le olvidara el escudo. Oye, imagínense que se le olvidara la espada. ¿Cómo podría luchar? En una de las partes de la película de Rescatando al Soldado Ryan, al final, hermanos, terminan golpeando a sus contrincantes con el casco porque se les acabaron las armas. Pero el casco no es para pegarle a la gente. Hermanos, cuando no usamos, si nosotros no nos vestimos de toda la armadura de Dios, el cristiano va a ser derrotado. El cristiano va a ser atacado de una manera y está en desprotección, está sin protección. Dice el apóstol Pablo en el versículo 3: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Note usted cómo lo vuelve a reafirmar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, habiendo pasado todo, ¿qué? Estar firmes. Estar firmes. Así como empezaste a luchar con la armadura, así como te armaste y comenzaste a batallar la lucha, así, hermano, cuando venga todo el día, cuando termine esta batalla, tú vas a continuar igual. Pero tú lo vas a continuar si te vistes de toda la armadura de Dios y te buscas fortalecer siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Tienes que entender que no puedes actuar por tus propios medios. Tienes que entender que en esta batalla, tu idea, tu conciencia, tu mente, las ideas que salgan de ella y digas: de esta manera voy a luchar y voy a vencer, no sirven de nada. Tú tienes que seguir los estatutos o las indicaciones que Dios te está dando, para que en el día, hermanos, al final de la batalla, al final de esta pelea, tú puedas decir: estoy de pie todavía, estoy firme, he podido batallar, he podido luchar y estoy firme, porque estoy fortalecido en el Señor y porque tengo toda la armadura de Dios en mí. Hermanos, desgraciadamente hay muchos hermanos que han sido derrotados en sus batallas espirituales. Han sido derrotados en su pelea espiritual. Hay muchos hermanos aquí que están batallando y que están siendo desprotegidos y que a lo mejor están siendo, hermanos, vencidos o ya están para ser vencidos. Y todo esto es porque no se han vestido de toda la armadura de Dios. Quiero preguntarte: ¿estás listo tú? ¿Estás listo? ¿Crees que estás listo para la batalla?
¿Crees que estás listo para pelear esa batalla que todos los días el cristiano debe pelear? Dios promete darnos la victoria ante Satanás y las acechanzas que Él va a poner, hermanos, o que va a realizar ante todo el poder espiritual o todo aquello que nos quiera dañar espiritualmente. Dios promete darnos la victoria. Él nos la asegura, dice el apóstol Pablo, siempre y cuando nosotros nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza y nos vistamos de toda la armadura de Dios. Si nosotros seguimos estas indicaciones, la victoria la tenemos segura. Ya el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo que en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, a veces yo digo, después de escudriñar la palabra de Dios, de leer, cuando el Señor nos habla a través de las pruebas que vamos a batallar, cuando yo leo, hermano, lo que Dios nos dice, yo siempre termino diciendo, no entiendo por qué hay hermanos débiles, no entiendo por qué hay hermanos que se desaniman, no entiendo por qué hay hermanos que batallan con las luchas, con las pruebas. Pero no es que no lo comprenda, hermanos. Cuando yo expreso esa frase, no es que no lo comprenda, sino que sé por qué batallan, por qué luchan, por qué se sienten desanimados, por qué se sienten fríos, por qué se sienten que a veces no pueden sentir nada hacia las cosas de Dios. Y la razón es porque no practican lo que Dios nos pide en sus vidas. No hay otra, hermanos. En la semana hice una visita con un hermano y dijo, no hay pretexto para estar desanimado, para no ir a la iglesia. Son puros pretextos, excusas las que uno pone, pero delante de Dios no hay pretexto. Hermano, ¿qué vas a hacer? Dios te ha dado dos cosas. Dios te ha mostrado el día de hoy dos cosas que tú tienes que hacer para que puedas salir victorioso en todas las circunstancias. Déjeme decirle algo y espero que no se me malentienda. Durante nuestra vida, hermanos, en esta tierra, mientras que estemos aquí hasta el que el Señor venga, decida venir, tú y yo vamos a batallar en una lucha espiritual. Sí van a venir circunstancias a nuestra vida, pero hermanos, si confiamos y hacemos lo que Dios nos pide, venga lo que venga, no vamos a poder dejarnos mover si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos pide. Necesitamos confiar en el Señor, fortalecernos siempre y vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir esos días cuando vengan. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Yo no sé si logré mi objetivo, Señor, pero yo quiero que mis hermanos entiendan que no hay razón para estar desanimado. No hay una justificación valedera delante de ti, Señor, para no hacer tu voluntad. Nuestro apóstol Pablo es claro, el Espíritu Santo es claro al enseñarnos que necesitamos estar ocupados en lo que necesitamos hacer, orando siempre, perseverando, Señor, en nuestras oraciones y súplicas, siendo constantes en el estudio de tu palabra, llenándonos cada día más de Él, ocupándonos en predicar el Evangelio. No podemos estar sentados, Señor. Estamos luchando una batalla, estamos peleando, Señor, una batalla contra las cosas que quieren dañarnos espiritualmente, contra Satanás, contra sus acechanzas, contra el pecado, Señor, que ha sembrado Satanás en este mundo, Padre Celestial, y que el ser humano se ha encargado de estarlo distribuyendo más, de esparcirlo más, Señor. Tenemos una lucha espiritual y tenemos que estar preparados todos los días, Señor, para poder salir victoriosos todos los días. Pero necesitamos prestar atención, Señor, hacer las cosas que tú nos pides que hagamos. Te pido, Señor, que este día
mis hermanos salgan con ese entendimiento, Señor, de que necesitan estar ocupados haciendo lo que tú quieres que hagamos, Señor. No podemos estar sentados solamente, no podemos estar ahí quejándonos y diciendo cómo voy a salir de ello, cuando tú nos estás mostrando las cosas que necesitamos hacer para salir adelante y estar preparados para esta batalla, Señor, que cada día estamos luchando, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a confiar en tus promesas, en tus verdades, hacerlas nuestras, Señor. Están ahí disponibles. Ayúdanos a tomarlas, a hacerlas nuestras. Levanta a aquel que necesita ser levantado. Despiértalo, Señor, con tu palabra. Aquel que necesita ser despertado espiritualmente para que se ponga a trabajar y a servir en tu iglesia. Hacer las cosas, Señor, que necesitamos hacer, que en verdad son importantes. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que impida hacer tu voluntad. Que tengamos el corazón dispuesto, que tengamos la disposición, la decisión de hacer tu voluntad. Fortalécenos, Señor, fortalécenos y ayúdanos a caminar, a luchar esta batalla. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te lo agradezco. Amén. Dios les bendiga y dejo lugar a quien está presidiendo.